Saludo a todos mis queridos hermanos en Cristo y a todos los oyentes en esta hora. Y como siempre, doy gracias al Señor por permitirme estar nuevamente con todos ustedes. Y damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración a nuestro Señor y Dios, que es el que nos permite estar acá. Y le hablamos de la Iglesia Cristiana, Jesucristo la esperanza de gloria eterna. Y los invito a que tengan sus Biblias y estemos atentos en esta hora a la poderosa palabra de nuestro Dios, que es la que nos trae paz, consolación, pero también nos trae exhortación para tener un cambio cada día mayor en nuestras vidas. Entonces, mis amados, vamos a orar y todos los que me escuchan. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, oh Dios amado, ponemos, Señor, este tiempo en tus manos poderosas, porque, Señor eterno, el único que da la revelación, Señor, de la palabra, eres tú, Señor. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que cada día, Señor, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, oh Dios de la gloria, para que podamos, Señor, comprender tus palabras, Señor, para poder vivir en ellas, oh eterno Señor, y cada día agradarte, mi Rey. Ayúdanos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito Salvador. Te damos toda alabanza y toda gloria, porque tú eres bueno, porque tú eres bondadoso, porque tú eres misericordioso. Hasta aquí nos has ayudado y nos seguirá ayudando, mi Señor. Alabamos tu nombre, eterno Rey. Alabamos tu nombre, eterno y soberano, Señor. Gracias, Señor de la gloria, por estar con nosotros, por revelarte a nuestras vidas. Oh, alabanza. Gracias, Señor, porque nos ayuda a entender que hay esperanza para nosotros, Señor, y para todos aquellos que vienen a ti, Señor Jesucristo, Dios mío. Oh Dios, gracias porque sabemos que tenemos esperanza en ti, Señor, la gloria. Oh, aleluya. Damos, Señor, toda la gloria, bendito Rey. Muchas gracias, Señor amado, por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, por todo lo que sigues haciendo en cada uno de nosotros, en tu pueblo, Señor, y en toda, Señor, la humanidad, porque todos, Señor, recibimos beneficios de ti, mi Señor. Oh, aleluya, Señor. Te damos muchas y muchas gracias por aquello, Señor amado, que mi Señor cada día, Señor, suple nuestras necesidades. Siempre está atento a nuestras oraciones. Siempre, Señor amado, tu cuidado está, oh Dios, a favor nuestro, a favor de nuestra familia, a favor, Señor, de nuestros hijos. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, por tus cuidados, Señor mío, por tu provisión, Señor eterno, porque cada día extiendes tu misericordia sobre nosotros. Aleluya. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por esa paz que nos das todos los días. Oh Señor, gracias por esa paz que nos da en medio de los problemas, en medio, Señor amado, de las aflicciones, en medio, Señor eterno, Dios de gloria, de todo aquello, de toda circunstancia que nos llega a la vida, Señor. Muchas gracias porque nos da paz, porque nos fortalece para seguir adelante. Muchas y muchas gracias, Señor. Tú eres muy bueno, oh Rey de la gloria. Tú eres muy bueno, tú eres muy bueno. Gracias, Señor, porque cada día nos ayuda a entender que tú eres Dios y fuera de ti no hay otro Dios. Oh, nuestro Señor y nuestro Salvador, gracias, Señor, por amarnos tanto, porque cada día vemos tu amor, Señor. Vemos tu amor como, Señor, la gloria nos lleva de tu mano, nos guarda del mal, Señor eterno. Vemos, Señor, cuánto nos amas, Señor eterno amado, porque cada día, Señor, oh maravilloso Rey, nos enseña el camino, oh aleluya, para estar donde tú estás, Rey de la gloria. Todo esto viene de ti, oh aleluya. Muchas y muchas gracias, Señor, y ponemos este tiempo delante de ti, Señor amado. Oh Dios, que cada día, Señor, oh Santo, podamos tener más y más
aleluya, el conocimiento hacia ti. Que mis queridos oyentes y mis hermanos en Cristo, también, Señor, todos podamos crecer en la verdad que es en ti, oh mi Señor Jesucristo. Muchas gracias. Aleluya. Alabanzas al que vive para siempre. Bueno, mis amados oyentes, en esta hora vamos a empezar la meditación en la poderosa palabra de nuestro Dios. Y hoy, por la bondad y misericordia del Señor, vamos hoy a estudiar la parábola del trigo y la cizaña. Nuevamente les digo el título: la parábola del trigo y la cizaña, que lo encontramos en San Mateo 13. Si quieren pueden abrir sus Biblias en San Mateo 13. Vamos a estar leyendo desde el versículo 24. San Mateo 13, 24. Y leamos juntos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así dice la palabra del Señor. Les refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Qué hermosa palabra. ¿Qué significa parábola? Se refiere a la comparación que se utiliza de algunos relatos terrenales con los relatos espirituales. Este método de parábolas era muy usada por el Señor Jesucristo para enseñar verdades bíblicas. El fin o meta de esta parábola es poner ante nuestra vista tanto el estado presente como el futuro del reino de los cielos. Eso es lo que el Señor quiere hacer a través de esta parábola. Y en San Mateo 13, ahí del mismo versículo, del 24 al 36 hasta el 43, los oyentes o los discípulos le dijeron al Señor Jesús que les explicara la parábola de la cizaña. Entonces vamos a estar leyendo cada parte de esa parábola para que podamos entender lo que el Señor Jesús le quería decir a los discípulos y también a nosotros hoy. Y vamos ahí a tener las Biblias o la Biblia abierta en San Mateo. De pronto yo les digo que pueden buscar otro versículo, pero sin perder San Mateo 13. Y vamos a San Mateo 13 para empezar a explicar esta parábola como el Señor Jesús lo hizo. Entonces en San Mateo 13:36 empecemos a leer. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. En el 37 empieza el Señor Jesús a responder. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es
el Hijo del Hombre. Ahí vamos explicando cada parte y vamos a mirar ese versículo 37. Y aún aún en la misma palabra nos dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahí nos dio la respuesta. Y entonces, vamos a repetir y voy a volver a repetir. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, ahí está hablando del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, que es el Señor de la cosecha, es también el gran sembrador de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo es el que siembra la buena semilla. La buena semilla es la doctrina del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a predicar en el mundo su evangelio bendito, que es la buena semilla, que es la revelación completa que los seres humanos necesitan conocer de parte de Dios para tener la vida eterna. Ahí, sin perder, mis amados preciosos y mis queridos oyentes, sin perder San Mateo capítulo 13, porque vamos a seguir meditando sobre esa parábola. Vamos, mis amados, en San Juan 17, el Evangelio de San Juan capítulo 17, para confirmar lo que leímos anteriormente, de que el Señor Jesucristo es el que trae la palabra para obtener la vida eterna. San Juan capítulo 17, mis amados. Estamos ahí ya, San Juan 17. San Juan capítulo 17, versículo 3. Y ahí nos confirma la palabra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuevamente la leo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí nos dice la palabra que el que da la vida eterna, y como Él es el que da la vida eterna, pues vino a enseñarnos cómo obtener la vida eterna. Ahí, como lo leímos, ahí nos está confirmando. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste para traer salvación a todos aquellos que le reciben. En el versículo 38 de San Mateo 13, que estamos estudiando esta parábola, dice así: el campo es el mundo. El campo es el mundo. Seguimos estudiando cada explicación que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos para poder entender esta parábola. Entonces ahí dice que el campo es el mundo. Vamos estudiando. Es el mundo el campo, que ahí en esa parábola simboliza el mundo. O sea, el campo simboliza el mundo, donde cae la semilla. El Señor está sembrando la semilla del Evangelio en todo el mundo. Hoy mismo lo está haciendo el Señor. Hoy mismo lo está haciendo, porque Él siempre está hablando al corazón de los seres humanos para que vuelvan a Él. No lo pudo decir el Señor más claro. Él siembra la semilla de la verdad. Y en San Marcos, que usted lo puede leer en sus casas, en San Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, Él le dijo a sus discípulos, y que también nos lo dice a nosotros. Y lo que quiere decir San Marcos 16, 15 y 16, y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, que significa a todos los seres humanos,
para que puedan ser salvos y reciban la vida eterna. Vayan por todas partes. Háblenle a todos los seres humanos para que puedan ser salvos y reciban la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Y como Dios Padre manda a cada persona a través de nuestro Señor Jesucristo para que sean salvos. Queridos oyentes, porque la palabra de Dios nos dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Si quiere, vamos, hermanos, vamos a leer, si quieren ir juntamente conmigo, sin botar San Mateo 13, Primera de Timoteo, epístola, capítulo 2, versículo 4. Ahí nos confirma lo que le acabo de decir. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El mismo Señor lo quiere. El mismo Señor desea que los seres humanos, confirmado por la palabra, sean salvos. Aleluya, qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. ¿Y cómo lo hace Él? Él usa a sus siervos, que son sus hijos fieles, para esparcir la buena semilla en el mundo que es el Evangelio. Pero aquí vamos a volver al capítulo 13 y vamos a leer en el mismo 38, 13:38. Ya miramos el campo. Ahora, dice así la poderosa palabra de Dios. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino. Entonces la palabra nos está explicando que Él sembró buena semilla. Aquí nos está explicando que la buena semilla son los hijos del reino, en el versículo 38 del capítulo 13. Entonces, vamos a explicar esta parte de esta porción bíblica. Los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo son los que han aceptado la palabra de Dios, los que recibieron al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y ahora vienen a ser hijos de Dios. Eso lo encontramos, que ustedes lo pueden leer también en sus casas, Juan 1:12, que en la anterior enseñanza que les di explicamos quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Pero también ahí seguimos en el mismo capítulo 13 y en el versículo 38 sigue diciendo: y las cizañas son los hijos del malo. Las cizañas son los hijos del malo. Atención, porque poco a poco que vamos estudiando vamos entendiendo más la parábola. Y también vamos a ir a Juan 8:44 para entender también ese versículo, que no todos son hijos de Dios. Entonces, y también dice en esta parábola que leímos que las cizañas son los hijos del malo. Entonces vamos, antes de explicar esa parte, vamos a San Juan. San Juan capítulo 8 también. Esto como son estudios que estamos dando estudios para crecer en el conocimiento de la poderosa palabra de Dios. San Juan capítulo 8. Estamos acá. San Juan capítulo 8, 44. Vamos también a leerlo desde el 43. Dice así: porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Y el 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no
ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y ahí nos está diciendo, muy clarito dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y aquí nos está diciendo, las cizañas son los hijos del maligno. Y ya sabemos que el maligno es el diablo. También en la Biblia se le tiene el nombre Satanás, la serpiente antigua. Nos confirma que sí hay hijos del maligno y que el maligno ahí en San Juan 8:44 nos está diciendo que son hijos de vuestro padre, el diablo. Entonces, voy a empezar a explicar también ese versículo, ese capítulo, Juan 8:44. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas que él hace, y él ha sido desde el principio, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Los hijos del maligno, o sea, del diablo, que también se dice en la palabra Satanás, y también la palabra de Dios le dice el padre de mentira. Vimos que sí es el diablo, y también se le dice en la palabra maligno, que lo acabamos de leer, pero también se le dice por nombre el maligno. También tenemos que ver las características comunes de los hijos del maligno, que es, ellos no aceptan al Señor Jesucristo y rechazan su palabra, que es la Biblia. También son tropiezos. Levantan herejías, que significa doctrinas o sectas, que se aparta de la verdad, que se aparta de la verdadera doctrina de Cristo. Vamos a 1 de Timoteo también, sin perder San Mateo 13. 1 de Timoteo, versículo 3, capítulo 6. Entonces vamos, capítulo 6, ahora capítulo 6, versículo 3, 1 de Timoteo. Dice así la poderosa palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, vamos a leer el 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tomando la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Tremenda palabra. Lo leímos. Ya lo leímos. Entonces, por sus herejías, como decía la palabra de Dios, por sus herejías tropieza mucha gente. La parábola nos dice que las cizañas son los hijos del malo. Vuelvo y miro, y vuelvo y repito. Satanás, a través de sus hijos, siembra el mal que produce una cosecha de corrupción. Satanás tiene una falsificación para cada realidad divina y siembra el mundo con aquello que tiene una apariencia semejante a la verdad. Aún se puede introducir
a escondidas, clandestinamente, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta llegan a escalar posiciones de autoridad dentro de ella misma. Vamos a mirar Segunda de Pedro. Esto es muy importante conocerlos. Esto es muy importante conocerlo, porque así nosotros vamos entendiendo quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del maligno. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo y verá que ahí nos confirma la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, ¿sí ve? Encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, ¿sí ve? Importante ponerle cuidado a esto. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lo hemos visto y lo estamos viendo. Por las malas enseñanzas, por la avaricia de los falsos profetas, de los falsos maestros, se está viendo que predican un evangelio diferente. Y por eso es que muchos hablan mal de la palabra de Dios, de la iglesia de Cristo. Sigamos, amados en Cristo. Vamos al versículo 3. Ahí está, muy clarito. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tardará y su perdición no se duerme. ¿Vio que sí? Ahí nos dice la palabra lo que acabamos de decir. Pero un día se manifestará que no todos los que están con nosotros son de los nuestros. Vamos también a Primera de Juan. Primera de Juan. Es muy importante conocer todos estos versículos y capítulos que nos enseñan estas verdades y también saber conocer qué es la verdad en Cristo, qué es la verdadera palabra en el Señor, qué es tener buen conocimiento de todo lo que nos dice el Señor que tenemos que hacer o vivir, o cómo vivir para Él, o cómo de verdad vivir el Evangelio para no ser engañados, Y les dije Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a ver lo que nos confirma la palabra. Primera de Juan 2:19. 2:19. Así dice la poderosa palabra del Señor. Mira, clarito lo dice acá. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Confirmada la palabra, aún en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ellos pueden entrar encubiertamente para enseñar sus herejías y sus mentiras. Para uno poder descubrirlos, tiene que tener un verdadero y profundo conocimiento de la palabra de Dios, cómo aplicar la palabra, cómo interpretar bien las escrituras para poder descubrir los errores. Porque si no es así, siempre vamos a creer que
una persona, porque habla con la Biblia, está diciendo la verdad. Pero ahí no lo dice la palabra, hay que estar atentos en todo tiempo y en todo momento. Y vamos al mismo San Mateo 13, al versículo 39. Y ahí el Señor les explica otra parte de esa parábola. El enemigo. En la parte que leímos solamente decía que el enemigo sembró la cizaña. Pero aquí ya el Señor Jesús nos va a explicar quién es ese enemigo. El enemigo, en el versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo, confirmado por la palabra del Señor. El enemigo que la sembró es el diablo. Él es el gran enemigo de la humanidad. Desde el principio, desde Génesis 3:1, cuando engañó a Eva y a Adán. Y él hace todo el mal que puede, no solo en el mundo, no solo en el mundo que le estás sujeto, sino también, como lo leímos y lo hablamos, sino también a los hijos de Dios. Amén. Sabemos que somos hijos de Dios, pero que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno, que es el diablo. Tenemos que tener mucho cuidado. Él aprovecha toda oportunidad que se le dé. Él aprovecha toda oportunidad que la iglesia o que individualmente cada hijo de Dios le dé. Él la aprovecha. No nos olvidemos de eso. Vamos a Primera de Pedro y verá. Primera de Pedro. Hay que leer mucho estos versículos porque a veces porque creemos que estamos aquí predicando, no por este medio, entonces ya no se lee tanto la Biblia. No, hay que leerla porque bien dice la palabra de Dios. Por falta de conocimiento pereció el pueblo de Dios. Primera de Pedro. Vamos al capítulo 5 y 8-9. Capítulo 5, 8-9. Y verá que ahí nos sigue hablando la palabra. Así es de la poderosa palabra. Mire. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo conocemos muy bien, pero lo importante no es conocerlo, lo importante es aplicarlo y tomar el consejo de estar ahí sobrios y velar. 9. Versículo 9. Al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, en todas partes. Que esté la iglesia de Cristo, que esté un hijo de Dios, el enemigo siempre va a levantar algo para hacerlo caer. Por eso la palabra de Dios nos dice que hemos de estar sobrios y velad. Sobrios y velad. Entonces, manténgase firmes. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. O sea, el enemigo siempre está ahí atento a ver qué oportunidad se le da. Hay que tomar el consejo de la palabra de Dios. El diablo sabe nuestro punto flaco. El diablo sabe las debilidades
del cristiano para ver cómo nos hace caer. Y cuando no puede inducirnos a obrar mal, trata de impedir por todos los medios que no obremos el bien. Más tarde pueden leer Santiago 4:17. Y Santiago 4:17 nos está diciendo: recuerden que es pecado saber lo que se debe de hacer y luego no hacerlo. Como estábamos leyendo, la cizaña la siembra el diablo. Lo hizo con el fin de ahogar o afectar al trigo, que son los hijos de Dios. Hermanos, no nos olvidemos, dentro de la misma iglesia hay cizaña para corromper, destruir y atacar la unidad de la iglesia. No nos olvidemos. Y ahora vamos a seguir desmenuzando el capítulo y los versículos de la parábola del sembrador. Ahí dice que el enemigo la sembró mientras dormían los hombres. El enemigo la sembró mientras dormían los hombres. Y eso lo confirmamos en el 13:25. 13:25 de la misma parábola. Dice así: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Mientras dormían, atento con eso. Es decir, por la noche, cuando las personas se entregan al descanso. Satanás, como todos los malhechores, se aprovecha de las oportunidades cuando no se vigila. Por eso la Biblia nos dice que se debe ser sobrios y vigilantes, como lo leímos en 1 de Pedro 5:8. ¿Qué significa sobrio? Ser prudente y tener dominio propio. Ser prudente. Cuidado con todo, cuidado con lo que dicen, cuidado con lo que hablan, cuidado con lo que tiene en su corazón, cuidado con lo que tiene en su mente, cuidado con lo que le hablan. Y tener dominio propio de no dejarse o no dejarnos mover de lo que ya hemos aprendido y sabemos que tenemos que hacer. Velar, cuidar con solicitud la salvación tan grande que Dios nos ha dado a través de Cristo. Eso significa velar, cuidar con solicitud la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Hay que cuidarlo. Y ahí también sigue diciendo la parábola, pero también en la que vamos ahorita a ver está también ahí mismo en San Mateo 13, pero 26. San Mateo 13, 26. Y así dice la poderosa palabra de Dios. Y cuando salió la hierba y dio fruto, la hierba es la cizaña, entonces apareció también la cizaña. Ahí lo confirmó. Amén. Entonces, ahí la palabra y el Señor nos está explicando muy bien. Como leímos, fue solo cuando el grano comenzó a crecer que se hizo evidente la diferencia entre la cizaña y el trigo, por la clase de fruto que dio la cizaña. ¿Por qué? Porque cuando se siembra trigo, automáticamente también empieza a salir la cizaña. Eso es de todos los sembrados. Sale la hierba mala, se siembra semilla buena, pero sale la hierba mala. Cuando se sembró el trigo, el campo estaba limpio. Ahí lo dice la palabra. Pero al sembrar el trigo, empezó a salir también la cizaña. Solamente para ver la diferencia es cuando las dos semillas dan su fruto. Solo cuando dan su fruto. Porque antes de dar su grano es difícil de ver la cizaña.
Y hablando ahora en términos agrícolas, ¿qué cosa es la cizaña? Para que nos quede más claro. Se le llama cizaña o mala hierba a la planta que invade el trigo. Esta mala hierba reduce su rendimiento, pues le impide crecer, robándole el agua, luz y nutrientes de la tierra. Como lo decía nuevamente, vuelvo y lo repito ahora, la cizaña al dar sus granos son tóxicos y envenenan los granos del trigo. La raíz de la cizaña se entrelazan con la raíz del trigo, y por eso hay que dejar que las dos crezcan hasta que den su fruto para poder ser arrancadas, porque de lo contrario, si se hace antes, también se va a arrancar el trigo y no va a dar fruto. Porque cuando el trigo no ha dado fruto, o cuando la cizaña no ha dado el fruto, los dos son del mismo color verde. Por eso, hasta que no madure el fruto, no se puede arrancar el trigo. No se puede separar el trigo de la cizaña. Miremos también el 27. Los siervos, los que estaban con el dueño del campo, le dijeron: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Vamos a leerlo, el mismo 13:27, y verá que ahí nos dice la palabra de Dios, nos confirma lo que estamos hablando. 13:27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Queridos oyentes, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, siempre siembra buena semilla. Y esta buena semilla acá son los hijos de Dios. El Señor Jesús sembró sus hijos en el campo, que el campo es el mundo, te lo podemos decir así. El Señor Jesús sembró su semilla, que son sus hijos, en el mundo. Eso es lo que quiere decir la parábola. ¿Y cuáles son sus hijos? Vuelvo y lo repito, son aquellos que le reciben como Señor de su vida, que creen en Cristo por medio de la fe y en su obra perfecta, y esto los posiciona como auténticos hijos de Dios. Nosotros, como sus hijos, somos semilla que Dios ha plantado en este mundo para dar buenos frutos para la gloria de Dios. Somos semilla del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como la misma naturaleza nos enseña, aquí el Señor está tomando este ejemplo para ayudarnos a comprender que nosotros también, como semilla y como toda buena semilla, estamos obligados para dar buen fruto. Y nuestro fruto lo dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 22, 23. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que dar frutos de justicia, de piedad, de amor, de paz, gozo, de humildad, paciencia, gentileza, bondad y humildad. Que eso es lo que quiere decir Gálatas 5, 22, 23. Pero mientras que empezamos los hijos de Dios a dar ese fruto, mientras empezamos a crecer dando esos frutos para la gloria de Dios, también tenemos que estar muy pendientes, porque mientras eso va sucediendo, el enemigo va a atacar. El enemigo, que es Satanás, va a atacar
Buscará siempre para dañar o colocar tropiezo para que no demos buen fruto. Como nosotros somos la semilla, o sea, los hijos del reino, el diablo se encargará que no pasemos a ser creyentes maduros. Como del lugar tratará de destruirnos para no alcanzar nuestro crecimiento espiritual. Atentos con eso porque la palabra nos lo está diciendo. Durante nuestro crecimiento como creyentes, siempre el diablo impedirá que nuestro desarrollo no vaya conforme a los mandatos de nuestro Dios Todopoderoso. No lo olvidemos, no olvidemos. El hecho de que seamos cristianos no nos garantiza que el enemigo dejará de molestarnos o que los problemas no llegarán, al contrario, llegarán. Pero si estamos bien agarrados de nuestro Padre Celestial y su palabra, saldremos victoriosos. Por eso nos recomienda la palabra de Dios. Debemos leer todos los días su palabra, debemos orar todos los días, debemos tener esa comunión diaria con nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y Salvador, para que nos dé la fuerza y el poder, aleluya, por su Espíritu para permanecer firmes para la gloria de Dios. Cuando un hijo de Dios empieza a dar sus primeros frutos, el enemigo se encarga para que ya no siga o no sigamos produciendo la misma calidad de frutos. El propósito por el cual el Señor nos sembró en este mundo como buena semilla es para dar buenos frutos. Amén. El Señor Jesucristo responde: un enemigo ha hecho esto. Y como lo leímos, el enemigo que la sembró es el diablo. Y recuerde que él siempre está acechando cómo sembrar la mala semilla en nuestros corazones, cómo sembrar la mala semilla con o a través de personas. En este mundo, por muy fieles que sean los siervos y las siervas de Dios, no debemos olvidar o no se debe olvidar que el mal se extiende y llega a límites inconcebibles, que significa que a veces vemos tanto mal, que decimos no nos cabe en la mente que esta o aquel persona haga esto o haga aquello. El diablo y sus hijos, que también son sus seguidores, son los conductores tras el telón del teatro del mundo, de los más terribles males que aquejan la humanidad. Vamos a Efesios, amados. Esta sí la vamos a leer. Vamos a Efesios. Que lo leemos también y lo hemos leído, pero hay que seguir leyendo. Efesios 6. Capítulo 11. Efesios 6. Capítulo 11. Dice así: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Clarito. La palabra nos lo dice muy claro, a fin de que se graben bien. Y el Señor Jesús da el motivo y nos dice: nuestra lucha no es contra los seres humanos, versículo 12, sino contra ángeles caídos, pero que conservan toda su fuerza natural y están bajo el mando del príncipe
y Dios de este siglo, o sea, del mundo. Y ese personaje es el diablo. Él sigue extendiendo el mal, también a través de los falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores y falsos creyentes, levantando sectas falsas y doctrinas falsas, que aunque nombran al Señor Jesucristo y también nombran a Dios y toman aún versículos bíblicos, no son verdaderos hijos de Dios. Son instrumentos del diablo para poner tropiezo al mundo y para poner tropiezo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dije anteriormente, vuelvo y lo repito, aún todo esto se mueve entre el pueblo y también en todo el mundo. Satanás siembra su mala semilla de corrupción. De allí el peligro. Hay que estar atentos porque es un peligro terrible. Aleluya. En Deuteronomio 13, sin perder Mateo 13, tremendo. La Biblia nos explica todo. Dios Padre nos explica todo en la palabra. Muchas veces decimos, y que ahorita les voy a dar el versículo, si tal profeta o tal mujer o tal hombre que dice que es de Dios y dice una profecía, y si la profecía no se cumple, no hablo de parte de Dios, pero mire lo que nos dice en Deuteronomio 13. Estar muy atentos. Deuteronomio 13, vamos allá a la palabra, que ese sí quiero, por favor, que lo estemos leyendo porque es tan importante, porque a veces también nosotros no tenemos sino una parte de conocimiento y nos falta la otra parte, y por eso es que el enemigo nos puede engañar. Deuteronomio 13, Deuteronomio capítulo 13, 1 dice así, mire, 1 al 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere, vuelvo y lo repito, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra mente. Mire lo que dice el falso profeta, el falso maestro, el falso hombre que dice ser, o mujer que dice ser un discípulo de Dios, cuando muchas veces ellos hablan diciendo a través de profecía, Dios dice esto, Dios dice lo otro. Aquí se dice la palabra que se puede cumplir. Se puede cumplir lo que ellos están diciendo, pero siguen siendo falsos. ¿Por qué Dios permite eso? Para probar el corazón de sus hijos, si le creen más al hombre que a él. Y la profecía se puede cumplir, pero no viene, aunque se cumpla, no viene de parte de Dios. Muchas veces hay personas que dicen, pero lo que él habló o lo que ella habló se cumplió. Pero no nos olvidemos que la palabra nos lo dice, por su fruto los conoceréis. Y si el Señor permite que se cumpla esta profecía, nos está probando si verdad lo amamos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Atentos a eso. Por eso, amados en Cristo Jesús, recordemos que la cizaña y el trigo
antes de dar fruto se parecen. La diferencia es cuando dan el fruto. Atentos a esto. Y ahí mismo en Deuteronomio 18, ahí dice esto. El Señor nos advierte todo. Lo que pasa es que a veces por falta de conocimiento, muchos caen en el error. Deuteronomio 18, 22. 18, 22. Dice así: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Pero aquí, en el Deuteronomio 18:22, pero aquí nos dice que una de las señales para conocer un falso profeta es que su profecía no se cumple. ¿Ve? Pero en Deuteronomio 13:1-4, aunque no viene esa profecía delante de Dios, se cumple, amados, se cumple. No olvidemos y recordemos, Satanás es padre mentira y usa a sus agentes para engañar sutilmente. No olvide y no olvidemos, los falsos profetas, maestros, pastores, creyentes, saben citar las sagradas escrituras para su fin. El diablo, cuando estuvo con el Señor Jesucristo en el desierto, citó el Salmo 91 para hacer tropezar a nuestro Salvador. Gracias a Dios que ni lo logró ni lo podrá lograr. Ojo, el falso profeta utiliza, como escuchamos y como leímos, el falso profeta utiliza el nombre de Dios, el nombre de Dios verdadero, con fines nefastos. No es suficiente con que un predicador nos hable de Dios o de Cristo. Hay que prestar mucha atención para ver si de verdad lo que enseña está de acuerdo. Escuchen esto. Si de verdad lo que enseña está de acuerdo a la buena interpretación de la Biblia. A la buena interpretación de la Biblia. Es que no es solamente utilizar el nombre del Señor, no es solamente decir un sermón por decirlo. Hay que mirar si la está interpretando bien, conforme las Escrituras. Y esto lo hace para apartarnos de Dios, y esto lo hace para apartar al pueblo y a todas las almas del verdadero Dios. Los falsos profetas te apartan de la santidad. Ellos no solo modifican nuestra teología, sino que también perjudican nuestra conducta. Vamos a Deuteronomio ahí mismo y verá, Deuteronomio 13:5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Leímos y oímos que ellos aconsejan rebelión contra el Señor nuestro Dios y tratan de apartarnos del camino por el cual el Señor tu Dios y mi Dios nos mandó. Sutilmente lo hacen. Vamos también a Judas. Vamos a Judas. Esto es de leer y escudriñar las Escrituras, pero también saber la verdad, saber escudriñar la palabra, saber cómo interpretar bien las Escrituras, saber lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que apartarnos. Eso hay que escudriñarlo.
tener la buena interpretación de la palabra. Judas 4. Asiste la poderosa palabra de Dios. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, otra vez lo recalca como el anterior versículo que leímos, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Comprobado. En vez de apreciar la gracia de Dios como un maravilloso motivo de vivir en gratitud y en santidad, convierten la gracia de Dios en un pretexto para pecar. Estos falsos se ríen del pecado. Su ética es una filosofía, no pasa nada. O la santificación ya pasó de moda. Miremos, ahora pasemos a otra parte. Vamos al versículo 28 de 13 para seguir interpretando la parábola. Mateo 13, para seguir interpretando la parábola. Vamos al 13:28 para seguir interpretando la parábola. San Mateo 13:28. Dice así la poderosa palabra. Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Los siervos le preguntaron que si ellos iban a arrancar la mala hierba. Hermanos en Cristo, ¿cuántos son los que a la vista de la maldad reinante reaccionan de esta manera? Aquí nos enseña a no precipitarnos en nuestro veredicto. Si hubiera sido por los siervos, habrían arrancado la cizaña. Pero hay que arrancar la cizaña en el tiempo preciso. Recordemos, y más adelante vamos a ver, a quién les corresponde arrancar la cizaña. Pero a los hijos de Dios no les pertenece o pueden arrancar la cizaña. Recordemos que los hijos de Dios y la buena semilla que el Señor sembró en el campo, que somos nosotros, los hijos de Dios, su iglesia, nosotros sembramos la buena semilla, que es la palabra de Dios y que es también el Evangelio. Porque si se arranca la cizaña antes del tiempo señalado, también se daña el trigo. Ahí está la sabiduría del dueño del campo, del padre de familia, que es el Señor Jesucristo. Aleluya, que es nuestro Dios. La sabiduría del que sembró el trigo, que lo encontramos en Mateo 13:26. Aquí nos damos cuenta que Dios nuestro Salvador deja aún la cizaña y no la arranca para no perjudicar a sus hijos o su iglesia, que en esta parábola está representada por el trigo, la buena semilla. Pero gracias a Dios que Dios no piensa como nosotros. Recordemos lo que dice Isaías 55:8. Nuestros pensamientos no son iguales a los del Señor, ni nuestros caminos son iguales al Señor. En Romanos 2:5, o vamos a decirlo antes, Romanos 2:4-5, ahí nos dice que el Señor es rico y es benigno. Él es rico en misericordia y es benigno. Él es paciente. Él es muy paciente. ¿Qué significa? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante, paciente que es Dios con nosotros? Y sigue hablando. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para
guiarte y cada día también a nosotros como iglesia para guiarnos a un verdadero arrepentimiento y a los que no tienen a Cristo para llevarlos a ese arrepentimiento, que es el abandono total del pecado. Y sigue diciendo que estamos explicando Romanos 2, 4, 5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirse y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Nuestro Dios no piensa como nosotros. Gracias a Dios. Y así como el Señor nos dio oportunidad a nosotros y ha tenido paciencia con nosotros, así Él da la oportunidad a todos aquellos que en esta parábola el Señor le dice que son la cizaña. Y acá les explico, esas cizañas son todos aquellos que están apartados de Cristo y rechazan a Cristo y rechazan su paz. Pero así como nos dio oportunidad a nosotros, el Señor también da oportunidad. Por eso Él da tiempo y nos da tiempo a nosotros, le da tiempo al inconverso para que tome la decisión por Cristo, y nos da tiempo a nosotros también para cada día ser mejor para su gloria. Ahí también en 1 de Timoteo, que es así la vamos a leer, 1 de Timoteo, capítulo 2. Dios es bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por ser tan bueno y tan misericordioso. 1 de Timoteo, capítulo 2 al 4. Dice así la poderosa palabra de Dios. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, comprobado por la palabra. Pero también vamos a 2 de Pedro. Ahí está comprobado. Él no quiere que ninguno se pierda. Si alguien se pierde es porque quiere tomar esa decisión de no aceptar la buena palabra del Señor. Vamos a leer también 2 de Pedro 3:9. Así dice la poderosa palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Clarito lo dice la palabra del Señor. Clarito. Por eso dice, no la arranquen, no arranquen la cizaña. No la arranquéis, porque si la arranca, también va a arrancar el trigo. Deja que crezcan juntas las dos hasta la siega. Aquí vemos su amor y misericordia para nosotros que somos sus hijos y para todos los seres humanos que están sobre la tierra. También nos enseña lo difícil que es distinguir entre los que están en el reino y los que no. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque podemos ver personas tan malas en este mundo y se cree que nunca se van a arrepentir o a tener un cambio en su conducta. Decimos, jamás va a cambiar. Eso jamás sucederá. Muchas veces hemos dicho de personas que son terribles y muy malas. Pero a veces pasa lo contrario. Vienen a Cristo, se arrepienten y tienen un cambio sorprendente. Hasta la misma Biblia nos lo dice, de Pablo, del apóstol Pablo. ¿Quién iba a creer? Uno que perseguía a cristianos y después se convirtió a Cristo y fue un gran hombre de Dios, una gran bendición para el pueblo. O si no, otro ejemplo. Puede que una persona cometa una equivocación terrible y luego se redime o se arrepiente
y vive una vida de testimonio delante de Dios y las personas, conforme a la voluntad del Señor, hasta el día de su muerte. Pero puede suceder que una persona viva mucho tiempo para Cristo y al final lo arruine todo con un colapso repentino en el pecado y nunca vuelve a arrepentirse. Sigue por el camino del mal. Hay un dicho que dice: el día de la quema se verá el humo, hasta el día del fin. En esta parábola nos enseña que el juicio de Dios llegará. No es precipitado, pero llegará irremisiblemente. Puede que humanamente hablando, el pecador parezca escapar de las consecuencias de esa vida pecaminosa que ellos diariamente viven. Y nos enseña también, esta parábola nos enseña también que el único que tiene derecho a condenar es Dios. Dios es el único que puede discernir entre el mal y el bien. Es el único que ve la totalidad de la persona y su vida. Dios es el único que dará el veredicto final. Así que esta parábola contiene dos advertencias. Una, que no debemos los seres humanos condenar a nadie, solo lo hace Dios. Y la otra es que, nunca nos podemos olvidar de esta. Y la otra es que al final vendrá el juicio de Dios sobre cada vida. Cada uno dará cuenta a Dios de sus hechos, de lo que hizo acá en la tierra, sea bueno o sea malo. Eso también está escrito. Ahora también nos dice, acá vamos a San Mateo 13, volvemos nuevamente, terminando ya la parábola. San Mateo 13, 39, donde nos dice esta parte, que dice 39. Vamos a leer un poquito para recordar cómo íbamos. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Ya? Entonces, los segadores son los ángeles. ¿Ve? No es la iglesia, no somos los hijos de Dios que vamos a acabar con los malos. El Señor enviará sus ángeles para quitar la cizaña en el tiempo de Dios. Como vemos aquí, y lo que nos quiere decir acá la palabra de Dios, que también nos lo está explicando, la siega es cuando se recoge la cosecha y será en el fin de la era, hasta el fin de los tiempos. Primero recogerá la cizaña, los hijos del malo, y los que la van a recoger, los segadores, son los ángeles. Y como volvemos a recordar cuál es la cizaña, son todos aquellos que siguieron una vida de pecado, y a todos los que hacen el mal, y los recogieron y los echaron en el horno de fuego, que es el infierno, a la cizaña. Y también leíamos ahí el día de la siega, 40. Es el fin del tiempo de la gracia. Entonces la cizaña es separada del trigo. ¡Qué bendición! Y entonces, amado, aleluya, vamos al 43, ahí mismo de San Mateo 13, al 43. Dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Oh, Dios nos ayude a oír. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hermanos y queridos oyentes, hoy en día podemos vivir en medio de un mundo de dificultades o de dificultad espiritual, llenos de personas que se fingen
ser cristianos, pero sus obras testificarán lo contrario. Pero aún en medio de tanta maldad, debemos esforzarnos por santificarnos, porque un día el Señor hará diferencia entre el justo y el injusto. Cada quien recibirá la recompensa por sus obras. Pero los que hayan vencido se alegrarán o nos alegraremos de no haber desmayado, de habernos mantenido fieles, de haber guardado la fidelidad aún en medio de tanta frialdad espiritual y de pruebas. Porque para Dios seremos su especial tesoro y se verá realmente quién fue el que vivió y sirvió a Cristo en verdad. Hermanos, digo lo que leímos en la última parte del versículo 43. El que tenga oídos para oír, escuche y entienda. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Hoy el Señor por su misericordia nos ha traído esta parábola, porque todo lo que esté en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay que estudiarlo y hay que saber qué es lo que nos quiere decir la palabra. Y esta palabra o esta parábola que el Señor nos trajo en este día, nos ha traído consuelo, nos ha traído esperanza, pero también nos exhorta a seguir adelante, atentos, velando, sobrios, escudriñando las Escrituras para saber quiénes son los que verdaderamente son hijos de Dios. Aquí nos lo dice clarito, amados. Pero también hay esperanza para aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. También hay esperanza, porque mire lo que dijo o decía la palabra, que la cizaña no es arrancada todavía, que significa también que el trigo y la cizaña crecerán juntos. La iglesia de Cristo crecerá en medio de el mal. Y ya sabemos que ¿quién siembra el mal? Satanás. Pero hay esa esperanza, que el Señor tiene paciencia con los unos y con los otros, para que totalmente lleguemos todos al verdadero arrepentimiento. Ese es el mensaje que el Señor Jesucristo nos trae a su pueblo y a todos mis queridos oyentes. Solamente hay que tener un corazón dispuesto y decir: Señor, yo quiero ser tu hijo o tu hija, perdona mi pecado. Y Señor, quiero ser tu hijo. Y el Señor te recibe, porque Él no quiere, lo leímos en la palabra, Él no quiere la muerte del impío. Y lo leímos también, su paciencia es para que todos lleguen y lleguemos al arrepentimiento. Amados, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos
Muchas y muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque siempre, Señor, nos está enseñando. Oh Dios de gloria, nos estás consolando, nos estás animando. Oh Señor de la gloria, nos está cada día diciendo, aleluya, lo que nos espera si seguimos fieles, Dios de la gloria. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque siempre tenemos tu buen consejo. Siempre tenemos, Señor amado, glorioso Señor. Oh, aleluya, Señor, de parte tuya, esa fortaleza, esa sabiduría, esa capacidad para, oh Señor, amarte y servirte y para entender tus escrituras. Señor, gracias, muchas gracias. Y no oramos solamente por nosotros, también oramos, Señor, por aquellos que no te conocen, por aquellos, Señor amado, que, oh Señor, se apartaron de ti, oh Cristo, Señor. Oh Dios mío, en esta hora, Señor, tócalos, Señor mío, para que ellos puedan reflexionar, para que ellos puedan volver en sí, Dios, como lo hizo el Hijo pródigo, oh mi Rey. Oh, ayúdalos a reaccionar y también, Señor, a tu pueblo, Señor, ayúdanos cada día a serte más fiel, más fiel, más fiel, Señor amado, que no olvidemos, Señor eterno, que tú estás con nosotros, que tú caminas con nosotros, que tú nos llevas, Señor, de tu mano, Señor, en la gloria, por ese camino de santidad, por ese camino de verdad, por amor a tu nombre, por amor a tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Tú nos llevas, Señor amado, en la gloria, para que un día, Señor, estemos delante de ti y tú nos puedas decir: buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya, aleluya, aleluya. Te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, Señor amado. Señor, porque siempre, Señor mío, aleluya, estás con nosotros, ayudándonos, Señor amado, a vencer el mal, a vencer el pecado, mi Señor. Gracias porque nos da sabiduría de tu palabra, nos da la buena interpretación de tu palabra. Gracias, mi Señor amado. Ayúdanos a hacerte fiel. Y Señor, tú que eres tan bueno, tan bondadoso y misericordioso, oh mi Señor, tú que no quieres que el impío, Señor amado, se pierda, Dios de la gloria. Señor, en este momento, Señor, revélate a esas vidas, Señor amado, oh Dios de la gloria, para que puedan ver tu gran amor. Aquel que está en una clínica por la enfermedad que sea, que está en su casa, Señor, Dios mío amado, en dolor y en sufrimiento, Señor de la gloria. Oh mi Señor, revélate a esas vidas para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y puedan ver la inmensidad de tu amor, la inmensidad de tu misericordia. Oh Señor, oh mi Señor, qué bueno eres, qué precioso eres. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Muchas y muchas gracias, mi Señor, Rey de la gloria. Muchas gracias, oh Santo de Israel, mi Dios y mi Señor, nuestro Dios. Aleluya, te alabamos, Señor, te alabamos. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados en Cristo, sigamos orando en nuestras casas, sigamos leyendo la palabra por los medios que el Señor nos ha permitido o nos permite ahora. Debemos seguir evangelizando, orando por los perdidos, orando por el pueblo, por su familia, orando por los gobernantes de esta tierra. Sigamos orando porque nuestro Dios escucha nuestra oración. Les agradezco inmensamente por este tiempo. Que el Señor Dios Todopoderoso sea derramando poderosas y ricas bendiciones sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada uno de mis oyentes. Y lo que más le pido al Señor en este momento y en mis oraciones es que el Señor derrame cada día más y más
de su gracia para que podamos entrar en ese plan de salvación que el Señor preparó para todos aquellos que le reciben como Señor y Dios. Y entonces seremos sus hijos. Bueno, mis amados, orando por favor por nosotros, la familia pastoral, que nosotros también estamos orando por todos ustedes. Muchas y muchas gracias. Bendiciones, muchas bendiciones les deseo de parte del Señor Dios Todopoderoso, de tu Dios y mi Dios. Gracias, Señor. Damos toda gloria, toda alabanza y adoración a Él, porque solamente le pertenece es a Él. Muchas gracias.